Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, miércoles, jueves y viernes. Recordad que a partir de septiembre también estaremos los martes con vosotros. Importante suscribiros al canal porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir. Que como siempre, mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Alberto Araujo, que hace Alquimia Interna y Sexualidad Sagrada. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes. Aquí encantado de participar de nuevo. Esta es la actitud, así da gusto hacerlo. Y Juan Cruz Martínez, que es escritor, numerólogo, astrólogo, conferenciante y muchas cosas más. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar hoy aquí con vosotros. Pues si estamos listos, si os parece bien, vamos a este tema, que lo hemos tocado alguna vez, pero creo que han quedado muchas dudas. Y esto es que en la actualidad y durante muchos años hemos hecho hincapié en una forma de sistema educativo basado en la memoria y en aprendernos cosas. Sistema que a la vista está, que es obsoleto, y nos hemos olvidado de enseñar y aprender algo que más, que es la inteligencia emocional, que es tan importante y es precisamente para poder gestionar, ¿no?, estas experiencias de vida por las cuales tenemos que pasar. Pero vamos primero a hablar un poquito de la inteligencia como la entendemos, ¿vale? Antes de hablar de la inteligencia emocional. Alberto, cuando hablamos de inteligencia, ¿a ti qué te viene a la mente? ¿Qué es para ti la inteligencia? Bueno, la inteligencia, desde mi punto de vista, o como se la trataba cuando yo era pequeño, ¿no? A través del propio sistema educativo, como tú dices, pues tenía más que ver precisamente con el tema de memorizar, pero no solamente de memorizar, sino de memorizar exactamente igual que estaba escrito en aquel libro que teníamos delante y en reproducir esas palabras, o sea, literalmente, tal y como las estabas leyendo. Entonces, la persona que era capaz de memorizar, que era capaz de reproducir, se la consideraba una persona inteligente. Pero realmente para mí la inteligencia va mucho más allá y, de hecho, hay anécdotas interesantes que sucedieron en mi vida académica que después os puedo contar y que hablan un poquito sobre esto y ponen de manifiesto que la inteligencia es algo mucho más profundo. Pues nos comentarás alguna porque seguro da un poco de luz al tema, ¿no? Juan Cruz, ¿tú qué piensas? ¿Qué es la inteligencia para ti? Bueno, al final la inteligencia es una manera de absorber y de integrar unos conocimientos. Pero, claro, la manera de integrar esos conocimientos, la forma en la que se aplica, no tiene por qué ser siempre la misma para todo el mundo. Es decir, hay personas que tienen capacidad para hacerlo memorizando, lo cual tampoco es el mejor sistema, y otras mediante sistemas mucho más creativos, ¿no? De hecho, hay sistemas educativos ya actualmente en el mundo que están más orientados justamente a integrar esa información no por medio de la memoria, que sería aprenderse como un loro en lo que aparece en un libro, sino que mediante métodos experimentales, ¿no?, que se ha comprobado que nuestra psique es mucho más capaz de absorber una información y que es independiente además del tipo de persona, porque esa creatividad es la que nos ayuda desde los seres creativos que ya de por sí somos, a que esa información, el niño en concreto, o el adolescente o el joven, durante todo su periodo educativo, lo pueda integrar, además disfrutando, no con sufrimiento. Pues interesante lo que estás comentando, ¿no? Aquí el problema que ha habido durante mucho tiempo, que todavía lo hay, precisamente es ese, que confundimos las personas que tienen una buena retención o hacemos mucho hincapié en memorizar las cosas pensando que la información como tal nos va a ayudar y se nos olvida que es la gestión de esa información, sea cual sea la que tenemos, la que te va a hacer más inteligente o no. Pero vamos a ver en qué ámbito y cuál es la diferencia. Alberto, pasemos a la inteligencia emocional, que es lo que nos ocupa más hoy, ¿no? ¿Qué es para ti la inteligencia emocional? Bueno, para mí la inteligencia emocional ya tiene más que ver con la capacidad de la persona de resolver, con los recursos que la persona tiene, de resolver pues, ciertas circunstancias o eventos que se puedan presentar en su vida
porque todos nos encontramos tarde o temprano con dificultades o con encrucijadas para las que la memoria o los datos almacenados no nos van a servir y que vamos a tener que hacer hincapié pues, en esta capacidad que todos tenemos, que al final es innata y tiene más que ver con la supervivencia, creo yo, para poder resolver estas cosas, ¿no? Y que al fin y al cabo pues, nos van a permitir también madurar. Yo creo que aquí esto exige un cierto nivel de conciencia por parte de la persona y ser capaz de ir un poquito más allá de lo que el sistema demanda de uno. Un poco más allá del sistema y dar cuenta de que en realidad pues, hay otra forma de inteligencia y conocimiento que va más allá de la mente que es capaz de almacenar. Pues definitivamente es así, ¿no? Juan Cruz, inteligencia emocional, ¿qué es para ti? Bueno, inteligencia emocional al final a lo que nos vamos es a la manera que tenemos de aprender a gestionar nuestras emociones, porque es vital. Si no sabemos gestionar nuestras emociones, nos equiparamos, pero por debajo, no por encima, a lo que pudiera ser un chimpancé. Si realmente, bueno, así nos va justamente, ¿no? Así se mueve el mundo y realmente los chimpancés son mucho más sabios que nosotros, ¿no? Si no somos capaces de manejar esas emociones, de sumergirnos en el mundo de la mente y las emociones, nos vamos a mover por la vida como un primate, mucho peor que un primate, porque vamos a responder a unos patrones absolutamente automáticos que van a hacer que nos imposibilite completamente no actuar desde la reacción y vamos a funcionar, bueno, pues como lo estamos haciendo, ¿no? Desde una mente dual egoica en la que no somos capaces de dominar ese mundo emocional, ¿no? Tan intenso. Claro, por eso es muy importante entender que el conocimiento no aplicado, o sea, todo lo que tenemos, que hemos ido absorbiendo por muchos medios, si no sabemos al final cómo gestionar nuestras emociones, no nos va a servir de casi nada. Porque claro, es muy complicado vivir una vida plena, equilibrada, feliz, si no sabes cómo gestionar una emoción, por muchos conocimientos que tengas. Pero hemos hecho más hincapié y hemos profundizado más en concentrarnos en aprender cosas que a lo largo de los años, por supuesto, no nos acordamos, que en gestionar una vida emocional que sea significativamente inteligente, ¿no? Entonces, creo que está claro, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia emocional nos referimos a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el sistema educativo. ¿Piensas, Alberto, que el sistema educativo actual necesita un cambio? ¿Sería inteligente empezar a dar más importancia a la inteligencia emocional? Sí, necesita un cambio desde mi punto de vista radical. Creo que está totalmente obsoleto y desfasado y caduco. Pero también creo que este sistema educativo que es así por una razón. Creo que detrás que hay una intencionalidad de estupidizar a la gente y volverla cada vez más imbécil. De hecho, tenía una conversación esta mañana sobre este tema y hablábamos sobre las nuevas generaciones y tal y como está el sistema educativo en España hoy en día, que ya prácticamente se permite pasar de curso habiendo suspendido la mitad de las asignaturas. Y me decía esa persona, no entiendo que suceda así. Por eso, porque se cada vez más estudio y inteligente. Entonces, si hace hincapié y hay un abordaje de esta inteligencia emocional y además a esta inteligencia intelectual la castras o la vuelves totalmente superficial, al final lo que tienes es un ser humano que no se sabe gestionar a ningún nivel. Vas a tener un ser humano autómata y totalmente dependiente del sistema y del gobierno. Así que sí, creo que necesita un cambio radical. Creo que hay propuestas nuevas y diferentes, como decía Juan, como las escuelas Waldorf, Montessori y otro tipo de escuelas que se están empezando a abrir, otro tipo de planteamientos educativos, pero también veo que no hay un apoyo a nivel económico, a nivel social, gubernamental, de este tipo, de esta forma de educación, precisamente porque Claro, y es lo que estás comentando, ¿no? No hay un apoyo porque no interesa gente inteligente e independiente emocionalmente que pueda gestionar su vida de una forma equilibrada, ¿no? Necesitan gente que sea más manipulable y lo están haciendo muy bien porque de esos hay muchos. Les va de maravilla. ¿Piensas que el sistema educativo necesita un cambio? ¿Sería inteligente empezar a trabajar más la inteligencia emocional?
Pues evidentemente sí, el sistema educativo que tenemos es lamentable, o sea, no es una cuestión de criticar porque sí, o sea, es que es la realidad, ¿no? Pero en verdad, como muy bien decía Alberto, es todo de una forma muy intencionada, es decir, tener una masa de personas en el mundo absolutamente aborregadas te permite que no podamos vivir desde el ser y que no podamos vivir la vida de una forma más trascendente. Entonces, claro, de esta manera te conviertes en meros autómatas y encima ahora con la inteligencia artificial todavía más, y lo único que se está construyendo, y sobre todo en las nuevas generaciones, que son las que en teoría en el futuro van a dirigir el mundo, nuevas generaciones que no van a tener ningún tipo de conciencia de trascendencia. Y lo que cambia el mundo y lo que cambia la vida es la trascendencia, es el ir a vivir una vida trascendente, ¿no? Donde te haces otros planteamientos. Entonces, claro, tal y como está planteado el sistema educativo, donde además es pan para todos, da exactamente igual las características de cada niño, pues entonces evidentemente tenemos un problema, ¿sí? De hecho, tenemos muchos problemas, ese es uno y es uno importante, pero no sé si estáis de acuerdo, Alberto, Juan, que si es verdad que el sistema educativo no nos ha ayudado, inclusive la gente cercana no nos ha ayudado, es nuestra responsabilidad empezar a aprender de esa inteligencia emocional y hacer lo que tengamos que hacer para poder vivir de otra forma. Alberto, no podemos ser balones fuera y decir, es que como tuve una educación que no me enseñó inteligencia emocional, pues estoy jodido, ¿vale? Eso fue el pasado. En el presente, ¿podemos gestionarnos? ¿Podemos aprender a ser inteligentes emocionalmente, Alberto? Sí, de hecho yo creo que eso es algo que todos poseemos de manera innata. Y en cierto modo, pues bueno, hay algunas personas que tienen esta forma de inteligencia más despierta, otras que se les va despertando con el tiempo, pero creo que es algo a lo que todos podemos acceder en cualquier momento. Fíjate que ahora se sabe que en el intestino pues hay una red neuronal, en el corazón hay una red neuronal, en el cerebro tenemos una red neuronal. Pues estamos hablando de 3 diferentes niveles de conciencia a los que todos tenemos acceso y a los que estamos conectados sí o sí, queramos o no. Y muchas veces la frustración que tenemos en la vida porque el sistema no satisface nuestras demandas a nivel, bueno, a la hora de realizarnos, vienen dadas mucho por aquí, ¿no? Porque estamos en un sistema que está enfocado hacia el ámbito mental y tenemos otros 2 cerebros, 2 aspectos que inconscientemente están pulsando y están llamando para que sean atendidos y sean desarrollados. Y eso se está desatendiendo totalmente y es algo que la ciencia al día de hoy pues está amparando totalmente porque está más que investigado. Entonces, evidentemente, pues hay ahí una capacidad innata que todos tenemos, sí o sí, para desarrollarnos y creo que un poquito nuestro papel como entidades que encarnan en este planeta, que es como una especie de jaula mental o de matrix mental, es venir a romper esto y a ser capaces de conectar con otros niveles de conciencia y desarrollarlos. Yo siempre digo que somos como un virus para el sistema. Las personas conscientes venimos aquí a hackearlo y a desmantelarlo desde dentro. Pues suena muy bien, ¿no? Ojalá y lo logremos pronto. Yo creo que ahí estamos, ya estamos mucho más cerca, ya estamos más cerca. Juan Cruz, ¿tú qué piensas respecto a esto? Es cierto que no nos han ayudado, pero al final es nuestra responsabilidad volvernos inteligentes emocionalmente, trabajar las emociones para ponerlas de nuestro lado, ¿no? Pues absolutamente. Es decir, es un trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. No hay excusas, no podemos asumir ningún papel de víctima porque nos tenemos que responsabilizar, ¿no? De hecho, os voy a contar una anécdota para que las personas que nos escuchen y por si les puede servir. El otro día me vino un matrimonio con un niño de 9 años y al verle, porque claro, es todo magia, todo es una maravilla, todo cuántico además, y entonces hay información que ya se puede obtener, y sin saber le comenté que ese niño en el sistema educativo tal y como estaba planteado iba a sufrir muchísimo, muchísimo. Me dijeron que efectivamente que no quería ir al colegio. No quería ir al colegio bajo ningún concepto, pero no solo eso. En el propio colegio le dijeron que la actitud que tenía no era buena, que no era la correcta, que tenía algún trastorno y que entonces había que hacerle un test para evaluar si había que enviarlo al psicólogo, al psiquiatra y proceder a darle medicamentos. Claro,
cuando me dicen que tenía trastorno obsesivo compulsivo, no tenía ningún tipo de trastorno. Simplemente era un niño que su energía lo que necesitaba es un aprendizaje con una conciencia muy superior a la que pueden tener igual en este sistema educativo, entendiendo que ese sistema de aprendizaje por memoria, él no lo quería, no lo aceptaba bajo ningún concepto y necesitaba algo mucho más creativo, ¿no? Claro, cuando por lo menos ya entienden esto los padres y cuando a partir de ahí ya les explicas que tiene un hijo que es perfecto, que no tiene ningún tipo de trastorno, simplemente que hay que movilizar su energía en la dirección correcta y que empezaran ya desde ese momento con 9 años, es una edad perfecta, aunque no lo parezca, para que empiecen ya a desarrollar un trabajo sutil, pero en vez de que sea un trabajo de lavado de cerebro memorizando, que sea un trabajo de inteligencia emocional donde empiezan ya a hacer esas conexiones nuevas en su mundo neuronal, donde además son programas que todavía no están muy instaurados y que se puede empezar a trabajar con tempranas edades, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comento la anécdota por si hay personas que tienen niños que están estudiando y que igual no están de acuerdo con el sistema educativo, no siempre quiere decir que tengan una enfermedad o que tengan un trastorno que necesite medicamento, ¿no? No digo que no, pero que por lo menos valoren todas las opciones posibles. Claro, y además hay que darle la importancia que tiene realmente al estudio como lo estamos viviendo hoy en día, porque uno piensa, te pasas 25 años estudiando hasta que termines la carrera. 25 años. Y la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿realmente para qué? ¿Somos más sabios? ¿Vivimos más felices? Mayormente no. Por eso es tan importante para nuestros hijos y para nosotros mismos empezar a dedicar nuestros esfuerzos a aprender a cómo vivir mejor. Y para vivir mejor no hay otra manera que no sea sabiendo gestionar nuestras emociones. Porque si a un niño no le enseñas cómo ser seguro, tener confianza, poder resolver situaciones adversas, estar tranquilo en situaciones de tensión, cantidad de cosas que le van a servir realmente para una vida sana, ¿de qué le va a servir todo lo que le están mandando a la escuela? Que además es una barbaridad de tareas y deberes que lo único que hacen es tensionarlos y presionarlos. Y a nosotros mismos, todo lo que hemos aprendido, inclusive lo que vamos leyendo, ¿de qué nos sirve si cuando llega una situación, Alberto, contraria, complicada, adversa, compleja, no sabemos cómo gestionarla? ¿De qué nos sirven esos conocimientos, no, Alberto? Claro. Totalmente. De hecho, al final, la vida siempre te pone frente a esas circunstancias en las que va a requerir que te desarrolles y saques recursos, o sea, o que los generes incluso, ¿no? Porque creo que la vida es una propia generadora de recursos, que a veces no sabes realmente de lo que eres capaz hasta que te encuentras en una situación concreta. Y yo, por mi experiencia en estos momentos de encrucijadas vitales, nunca me sirvió absolutamente para nada, nada de lo que aprendí en la escuela. Todo esto puede ser práctico, puede ser útil para moverte dentro del sistema, para triunfar más o menos, porque lo que tú dices, incluso gente que tiene carreras a día de hoy, yo conozco mucha gente muy inteligente, muy formada y capacitada y que tienen una inteligencia emocional cero y que no fueron capaces de desarrollarse en este mundo laboral ni de tener éxito precisamente por ser personas nulas, emocionalmente hablando a nivel de inteligencia emocional. Y claro, entonces yo recuerdo lo que iba a contar antes, ¿no? Una vez que cuando estaba en el instituto éramos 3 amigos que siempre estábamos juntos, éramos un poquito como las ovejas negras de la clase y recuerdo que siempre suspendíamos todo porque no, nos pasaba un poco como al chico que atendía a Juan, ¿no? Que llegábamos allí, nos aburríamos, aquello se nos hacía insoportable, no sabíamos qué estábamos haciendo allí. Y recuerdo que una vez en una asignatura que era física, nos pusieron un examen que no se había avisado que se iba a hacer, había sido un examen sorpresa famoso que se llamaban por aquellos tiempos, y estaba más enfocado en ver las capacidades que tenía la persona de resolver ciertos problemas basándose en su propia creatividad, más que en lo que habíamos estado aprendiendo durante todo aquel trimestre. Y fue muy curioso, sorpresivo, porque solamente aprobamos nosotros 3 y el resto de los compañeros habían suspendido, ¿no? Entonces recuerdo la cara de mi profesor cuando leía los resultados y era esa cara de circunstancias, de decir qué ha sucedido aquí. Porque un poquito su idea era esa, ver qué sucedía, ¿no? Cuando examinabas a la gente desde un punto de vista de la inteligencia emocional
o desde la inteligencia intelectual. Por eso es importante que entendamos hoy que el conocimiento como tal, que la información que es prestada, no se nos tiene que olvidar que no es prestada, no sirve para nada si no sabes gestionar. Ojo, yo no estoy en contra de saber cosas. Al contrario, contra más cosas sepas mejor. Pero no hay que olvidar lo que es realmente importante. Y se nos está olvidando. Aprendemos idiomas, nos metemos a carreras, máster, sí, ¿para qué? Si al final no podemos gestionar. Yo me acuerdo cuando tenía unos 15 o 16 años, vivía en México, teníamos un amigo en común que era profesor de matemática. El chaval era una enciclopedia con patas, ¿no? O sea, cosa que leía, cosa que se le quedaba. Y yo siempre discutía con la madre de un amigo y que me decía que era inteligente. Y le decía, no, no es inteligente. Y me decía, pero ¿cómo no va a ser inteligente? ¿No lo ves? Digo, ¿tú lo estás viendo? Sus padres tenían un problema y él llevaba una vida emocionalmente destrozada. Confundimos una cosa con la otra. Un jugador de ajedrez puede ser un tonto. Sin embargo, asociamos el ajedrez con la inteligencia. No. Tú por una persona que no sepa resolver nada, pero que tenga una buena memoria y puede ser un buen jugador de ajedrez. Así nos pasa con la vida, ¿no, Juan? Entonces, es muy importante que empecemos a desarrollar, si no es que no lo tenemos, la gestión de la inteligencia emocional es vital, porque yo no conozco a nadie que sea feliz, que emocionalmente no sea equilibrado y sepa trabajar estas situaciones, ¿no, Juan? Bueno, yo os puedo contar mi propia experiencia, que la relato en mi libro Diario Secreto de mi despertar. Yo, y no lo digo porque no presumo de ello ni dejo de presumir, simplemente es el personaje con el que vine, yo soy ingeniero. Y dices, joder, ingeniero, sí, pero es que el ser ingeniero me perjudicó muchísimo porque, ¿qué ocurre? Que yo desarrollé mucho el hemisferio izquierdo. Entonces, no venimos a desarrollar el hemisferio izquierdo, venimos a desarrollar el hemisferio derecho. La vida me tuvo que dar varios palos muy fuertes y muy intensos para ayudarme en ese despertar, porque yo iba absolutamente confundido. La verdadera carrera no es ni ser ingeniero, ni estudiar 17 ingenierías, no. La verdadera carrera en la vida es saber desarrollarnos y de saber movernos con el resto de los seres humanos, de saber relacionarnos con ellos, de saber hacerlo con generosidad, con empatía, desde el amor. Y eso es muy importante desarrollarlo con la inteligencia emocional. La verdadera carrera de la vida es la inteligencia emocional. Tendría que haber una carrera que fuera inteligencia emocional obligatoria y a partir de ahí que cada uno haga lo que quiera. Pero la inteligencia emocional tendría que ser la asignatura más importante en el sistema educativo hasta los 18 años y luego tendría que ser una carrera que se desarrollara en profundidad durante 4 o 5 años. ¿Cuánto mejor iría el mundo? Porque inevitablemente cuando uno se autoobserva, observa sus emociones, sabe el origen de ellas, entiende un poco todo lo que es la vida, a partir de ahí puede relacionarse mejor con el resto de los seres humanos y no que estamos medio mundo peleados con el otro medio mundo, ¿no? Claro, de hecho a mí una persona que sepa 5 idiomas, que tenga 3 máster, a mí no me impresiona lo más mínimo. No. Ahora, ponme una persona que tenga una capacidad de adaptación rápida, que pueda elegir la felicidad a través de los problemas que tiene que experimentar, y yo ahí me postro, porque ahí me está indicando que hay una inteligencia emocional real, ¿no? Además de un nivel de consciencia ya un poquito más amplio, ¿no, Alberto? Porque es lo que hablamos, buena memoria puede tener cualquiera, inclusive aunque tengas mala memoria, si te lo ocurras puedes aprender muchas cosas, pero los que nos están escuchando, ¿de qué nos vale eso si en cualquier situación con la cual no estamos de acuerdo o no queremos en nuestras vidas, nos hace pedazos, Alberto? Sí, y además que puedes tener una inteligencia también mental basada en datos, en aprendizaje, porque al final puedes estudiar una carrera y vas a aprender un montón de cosas que quizás sean necesarias para desarrollar aptitudes internas que tienes, ¿no? Pero si no tienes esa capacidad de después ponerla al servicio de algo un poquito más grande que el propio sistema, creo que también estamos castrados. Entonces yo creo que es un poquito una combinación de ambas. O sea, para desarrollarte en la vida sí necesitas esta inteligencia emocional, también con inteligencia emocional, si te castraron siendo pequeño porque no te dejaron desarrollar tus aptitudes innatas,
también te vas a encontrar con un problema, porque vas a tener que dedicar toda esta inteligencia emocional a sanar un montón de cosas, de frustraciones, quizás de traumas que están ahí, y quizás te tires toda la vida con esto hasta que seas capaz de ponerte al servicio de, pues de un poquito de la humanidad, ¿no? Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? Pero bueno, contra antes empecemos, Claro. más adelantados iremos después, ¿no? Es que además uno de los problemas de la sociedad actual es que nos educan para ser competitivos, no cooperativos, Juan Cruz. Y desde ahí ya tenemos un problema. Completamente de acuerdo. Mira, os digo más. Yo creo, pero bueno, es una idea muy personal, ¿no? Que, claro, hace 1000, 2000, 3000 años, el ego estaba a flor de piel, entonces se mataban unos a otros a hachazo limpio, ¿no? Entonces, a día de hoy, digamos que para engañar un poquito al ego, se ha utilizado un sistema un poquito más sofisticado de mantener esa competitividad, pero sin llegar a ese extremo, ¿no? ¿Cuál? Pues mucha parte del deporte, hoy en día, que yo soy además una persona que, fíjate, justamente el deporte a mí me vuelve loco, pero el deporte de alta competición lo que genera es un nivel de competitividad enorme por ganar al otro, el mundo de la empresa, el mundo de los negocios, todo es competitividad, todo es respecto al otro, ser mejor, todo es siempre en un plano donde nos estamos comparando con los demás. Ese nivel de comparación es lo que hace que llegue la frustración permanente porque nunca podemos ser los mejores. Nos están vendiendo algo que realmente ya parte de una falsedad. Es que no venimos a ser competitivos. Claro, y además, aunque ganaras, porque conocemos todos gente que ganan y no son felices, ¿de qué te vale? O sea, el problema no es competir, tú puedes competir. El problema es que dependas del resultado para ser feliz. Ahí es donde estás demostrando que emocionalmente no estás equilibrado, no eres inteligente. Porque yo puedo competir y me lo paso genial. Si gano, genial, y si pierdo, genial. Si no olvidas esa idea, tú puedes competir sin ningún problema. El problema, Alberto, es cuando basas tu felicidad en los resultados, ¿no? Sí, además es que ya también un poco nuestras familias, incluso más allá del sistema, nos educan para esto. Entonces, es que tampoco podemos diferenciar entre la familia y el sistema, porque al final es ahí como un campo de conciencia colectiva basada en esto, en la competitividad y en este masculino que quiere siempre ser mejor, que quiere ser más, que no tiene límite, que siempre quiere de alguna manera poseer, ¿no? Es una búsqueda, un afán de poder, creo yo. Y es un poquito lo que decía Juan también, que ahora estamos en un momento en el que venimos a desarrollar este hemisferio izquierdo, que también tiene más que ver con la emocionalidad, con el corazón, y esto pues implica un cambio radical, no solo en nuestra forma de comportarnos, sino también a nivel de que va a desarrollar, o sea, va a llevar a cabo inevitablemente cambios a nivel gubernamental dentro del propio sistema. Entonces yo siento que estamos un poquito dentro de una lucha, porque por un lado hay personas que están despertando, que se están desarrollando, que están ampliando conciencia y conectando con este femenino, que al final es algo cíclico, es algo cosmológico, es inevitable que va a suceder. Y por otra parte hay como una facción dentro de los gobiernos que ostenta el poder y que quiere de alguna manera pues, seguir ostentando el poder y nos sigue educando para esto. Entonces yo creo que un poquito el conflicto ahora mismo está en esto, que es lo que va a suceder. Vamos a ser capaces de desarrollar, de colaborar, de unirnos, de ser como los pájaros, ¿no? como las aves, como los peces, que se mueven en bandadas y ves que se mueven todos al unísono al mismo tiempo, no hay un líder, parece que están conectados con una forma de conciencia que es más profunda, ¿no? Y hace que todos se muevan y se guíen al unísono con esta conciencia. O vamos a estar luchando entre nosotros y seguir desconectados de este llamado de algo más profundo que nos está llevando, nos está invitando a, de una vez por todas, hermanarnos y creo que conectarnos a través del corazón, que es un estado de conciencia que desde mi punto de vista unifica a la humanidad y no la separa. Entonces, pues... Definitivamente, a ver, esperar esto de los gobiernos es un poco difícil, ¿no? Complicado, es una utopía. Yo creo que, pero por lo menos a título personal y sabiendo que es responsabilidad de cada uno, poder practicar, trabajar, desarrollar esa inteligencia emocional ya depende de nosotros. Ojalá
y se hagan grupos grandes para que puedan empujar más, ¿no? Pero la responsabilidad es tuya, de la que nos está escuchando, del que nos está escuchando. Tú puedes hacerlo y tienes las herramientas para hacerlo, depende de ti. Y como hemos dicho siempre, si no puedes solo, porque no te sientes capaz o no sabes cómo empezar, bueno, pues busca ayuda. Igual que buscas información para una cosa que no te ha servido para nada, pues puedes buscar información para otra. Es cosa de cada uno. Pero que no tiene nada que ver la inteligencia como la hemos conocido a la inteligencia emocional, que es la que realmente nos sirve para poder vivir de una forma equilibrada, ¿no? Y a la que le hemos dado tan poca importancia. Pero bueno, antes de seguir con el tema y con las dudas y comentarios, ¿qué os parece si os presentamos? La gente os conoce y sabe qué hacéis y dónde puede contactaros. Juan Cruz, ¿empezamos contigo? Sí, muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Cruz Martínez. Yo escribí un libro, como me he mencionado anteriormente, titulado Diario Secreto y mi despertar, donde cuento toda mi experiencia de vida y cómo hago un proceso de transformación muy profundo. Y a partir de ahí, bueno, me dedico, fuera de mi trabajo habitual o terrenal, como digo yo siempre, a el tema de terapias alternativas, de numerología, de astrología y de crecimiento personal, ¿no? Entonces, básicamente lo englobo ahí. Mi teléfono de contacto es el 660-177322, con el prefijo más 34 si llaman fuera de España. Ok, Juan Cruz, para la gente, obviamente que está escuchando el programa, numerólogo, astrólogo, conferenciante, pero ¿cómo acompañas a la gente? O sea, una persona puede buscarte ¿en qué condiciones? ¿Con problemas psíquicos, psicológicos, físicos, emocionales? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cómo los acompañas? ¿Cómo los ayudas? Mira, normalmente, no sé por qué motivo, me llega gente que ha llegado ya a su punto de saturación de sufrimiento. Es O sea, decir, que están ya las últimas. están ya petados, cuando han pasado ya por 15 psicólogos, 10 psiquiatras, los han empastillado, les han sacado el dinero, han ido a consulta, que yo no estoy en contra de los psicólogos ni de los psiquiatras, pero creo que la psicología y la psiquiatría actual tiene que dar un paso adelante respecto a lo que era antes, porque me parece absolutamente que se han quedado obsoletos. Lo digo de verdad, y la psicología tiene que ser ya mucho más transpersonal, más holística. Pero bien, entonces me viene gente así que ya no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Entonces, claro, cuando se dan cuenta ya el día 1 que ellos no son los que están continuamente hablando, sino que les hablas tú sobre ellos, sobre su vida, sobre su energía, sobre su hoja de ruta en esta vida, tomando conciencia del sentido de la vida, de qué son, de que para qué están aquí. Claro, entonces eso empieza ya a cambiarte un poco tu configuración de todo tu programa. Y hay que empezar por ahí, claro, porque hay que saber cuál es el sentido de la vida y por qué estamos aquí. Porque si empezamos ya la casa por el tejado es difícil avanzar, ¿no? Entonces me vienen pues normalmente ya personas, sí que es cierto que también vienen personas que quieren realizar un proceso de crecimiento personal. Entonces, claro, como mucha gente se ve igual reflejada en mi libro, porque ya digo que mi experiencia ha sido muy fuerte y muy potente, bueno, pues ven que si yo puedo, los demás pueden, y es la verdad, somos todos iguales, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Entonces, bueno, acompaño primero en esa toma de conciencia y luego a nivel energético, desde cuál es su hoja de ruta, luego aplicamos diversas terapias para que reconstruyan, digamos, reseten toda esa programación antigua y empiecen a vivir una vida nueva. Y en este caso, ¿lo haces a través de la numerología como punto de partida o prefieres la astrología como punto de partida? Bueno, la astrología es completísima, o sea, no nos podemos llegar a imaginar la cantidad de información que hay en la astrología. De hecho, ya se está intentando que la astrología sea una carrera concebida en el sistema de educación tradicional, cosa que no sé si lo llegaremos a ver, yo creo que no, pero bueno. Y es impresionante, ¿no? La cantidad de información que puede salir ahí, ¿no? Porque al final es tu mapa de vida. Entonces, eso ayuda mucho a la persona, porque cuando no son ellos los que te dicen y eres tú el que les dices a ellos, es curioso porque inconscientemente están empezando a sanar, se están empezando a dar cuenta que todo tiene un sentido en su vida, ¿no? Que no es mala suerte, que todo realmente no es por casualidad. Entonces, a partir de ahí se empieza a trabajar
también he hecho psicoterapia, hago también psicoterapia, en fin, son varias cosas. Pues suena muy necesario y muy interesante, Juan Cruz. Pues invitamos a la gente. ¿Si has dado redes sociales, teléfono de contacto? Bueno, redes sociales, como ya dije el otro día, soy un ser un poco raro, ¿no? Porque no tengo redes sociales a día de hoy. Okay. Lo más que tengo es el correo electrónico de mi libro, que es Diario Secreto de mi Despertar, @gmail.com. A día de hoy no tengo ni página web ni tengo redes sociales. Entonces funciono así del boca a boca y ya vale, en el futuro ya veremos a ver, pero de momento voy bien así. Perfecto, Juan, pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Alberto, ¿vamos contigo? Pues yo soy Alberto y me dedico a la alquimia interna taoísta, entre otras cosas, y en lo que consiste la alquimia interna, básicamente, pues es en volver al cuerpo, en recuperar la conciencia corporal, donde realmente está toda la información sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y un poquito en colación a todo lo que veníamos hablando hoy, pues también a lo que nos ayuda es a desconectar de todos estos parámetros mentales que nos impone, por decirlo de alguna manera, la sociedad en el momento en el que nacemos, porque en el momento en el que nacemos ya estamos inmersos dentro de un campo de información y de alguna manera ya nacemos dentro de un programa que de una manera o de otra nos va a llevar a vivir la vida, a percibirla, a experimentarla de una manera totalmente condicionada y desconectada del núcleo de nuestra esencia, de nuestro ser. Y lo que permite hacer la alquimia interna taoísta es volver a recuperar, a atravesar todos estos parámetros mentales, familiares, personales, transgeneracionales y llegar al núcleo de nuestro ser, conectar con quienes nosotros somos en realidad. Y esto se hace a través de un programa que es totalmente práctico y que en lo que consiste precisamente es en esto que hablábamos antes, en reconectar con este cerebro que tenemos en el intestino, con este cerebro que tenemos en el corazón y después a partir de ahí permitir que se desarrolle un estado de conciencia totalmente diferente que va más allá de todas estas programaciones mentales, que nos permite ya ver la vida, observarla fuera de la Matrix y de este campo de información colectiva en el que estamos inmersos. Y en eso consiste la alquimia interna taoísta. Para mí es algo muy simple, muy sencillo. Creo que es algo que es necesario, incluso porque estamos totalmente desconectados de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. No sabemos quiénes somos con respecto a esta vasija que estamos habitando y que no sabemos el potencial y la capacidad que tienen. Nos falta un manual de instrucciones que nos enseñe a explotar de alguna manera todo este potencial que tenemos latente dentro, y para mí la alquimia interna taoísta es este manual de instrucciones, el ser capaces de gestionar nuestra energía sexual y convertirla en una fuente de energía que esté a nuestro favor, con la que trabajemos hermanados y no en conflicto, despertar a una emocionalidad, a una forma de emocionalidad más plena y más pura, más acorde y acompasada con los ritmos, con los biorritmos de la propia naturaleza, de nuestro cuerpo, y desde ahí ser capaces de despertar una forma de conciencia en la que nos recordamos como un ser integral dentro de una mente cosmológica, universal, mucho más grande. Y yo pienso que ese es el proceso que está viviendo el ser humano ahora mismo y creo que es la base también de la sanación. El recordar quién eres en realidad. Y para recordar quién eres es necesario volver a habitar el cuerpo, volver a conectar con estas formas de conciencia, con esta inteligencia de la que estábamos hablando hoy, que está albergada tanto en el intestino, a nivel instintivo, tanto en el corazón, a nivel emocional, como en la mente, a nivel ya de vacío, silencio, no de información que nos hayan impuesto y que está obsoleta y que al final no nos lleva a ningún lugar. Ok. Alberto, una pregunta. ¿Y esto lo haces presencialmente, online, grupal, individual? ¿Te da igual o cómo trabajas? Sí, me da igual. Puedo hacerlo, lo puedo hacer grupalmente, en talleres, en retiros, pero lo hago también online. Ahora estoy lanzando el programa online, que es una capacitación de 2 meses, en la que hacemos un encuentro semanal de 2-3 horas aproximadamente, y luego hay un acompañamiento hasta el próximo encuentro a través de WhatsApp, y se va facilitando, se le va enseñando a la persona todo el programa de la alquimia interna, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y entonces aprendes a trabajar a través de la respiración, a través del movimiento corporal, a través de meditaciones que son totalmente energéticas, físicas y tangibles, no son visualizaciones. Pues estamos conectando con una tecnología real que tiene el cuerpo y que no sabemos utilizar, y estamos despertando estas capacidades innatas que tenemos. Y todo esto a lo largo de la práctica, de este programa práctico.
Vale. ¿Y dónde te pueden encontrar, Alberto? Pues me pueden contactar por teléfono en el +34 de España, 663-637-924, si no en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Alberto Araujo. Y después a través de mi web, pues ahí vamos a subir el programa en los próximos días completo, porque empezamos una formación a partir de septiembre y la web es chakraunificado.com. Chakra con K, todos sabemos cómo se escribe chakra, chakraunificado.com. Y ahí están todas las bases de la formación. Pues suena genial e importante, e invitamos a la gente que lo necesite, que lo quiera, que le guste, que le dé curiosidad, que te contacte, ¿vale, Alberto? Muy bien, perfecto. Aquí estamos. Pues si os parece bien, vamos con las dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice África de Albacete, dice, es curioso porque el ser humano se cree muy inteligente como raza, pero de verdad que no nos hemos extinguido de milagro. Así que tengo mis dudas de que realmente seamos inteligentes. ¿Qué pensáis? Juan Cruz, no nos hemos extinguido de milagro. Pues creo que estoy de acuerdo con ella. Sí, bueno, la verdad es que todo responde a un proceso, ¿no? A un proceso de la propia raza humana, y cuando ya al final en la Atlántida también acabaron destruidos, luego llegó la Lemuria y al final la raza humana pues también va a seguir su propio proceso, como todo el universo, ¿no? Todo es cíclico, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Lo importante es que la raza humana, o por lo menos parte de ella, haga este proceso de evolución, ¿no? Y pueda ya ascender a otro plano dimensional. No serán todos, pero algunos de ellos sí que podrán trascender, ¿no? Este plano. Sí, también he de decir, hay mucha gente que no lo sabe y a lo mejor no lo comparte, que también ha habido mucha mano negra, que algún día haremos un programa sobre eso, ¿no? Sobre la malla de la Matrix, las razas y muchas otras cosas Bueno, que no nos han permitido expandernos y trabajar de la forma que quisiéramos, ¿no? Aunque también sabemos que es nuestra responsabilidad. Alberto, ¿no nos hemos extinguido de milagro? ¿Tú qué piensas? Sí, que creo que tenemos todas las papeletas para extinguirnos si nos Aún dejan. estamos a tiempo. Aún Estamos estamos a aquí. tiempo. Pero bueno, creo que, no sé, que me da esperanza el ser humano en realidad. Creo que hay muchísima más conciencia de la que creemos. Porque lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando haces retiros, haces este tipo de cosas y te encuentras con un montón de gente, sobre todo después de la pandemia, que está despertando, cuestionándose todo y cuando se encuentran, es que es muy simple desde mi punto de vista. En el momento en el que tú te encuentras con una persona que está en el mismo punto que tú, que de repente ve que sus problemas son los mismos que los tuyos, que sus dramas, que sus secretos, que sus traumas, tú también los has vivido. Y cuando tienes la oportunidad de estar con esta persona cara a cara, de mirarla a los ojos y reconocer que es un hermano, que es un espejo, ahí se produce la sanación. Entonces yo creo que de alguna forma el propio sistema nos está empujando a que empecemos a crear formas alternativas de convivencia, porque lo estoy viendo aquí en mi tierra, cómo nacen comunidades y comunidades y comunidades cada año de gente que está desconectándose, desvinculándose de la Matrix totalmente y ves que se está creando un espacio de sanación muy, muy hermoso. Entonces yo realmente creo que el ser humano que está destinado no a destruirse, sino a dar un salto en conciencia, y también pienso que hay muchísima, muchísima más conciencia de la que pensamos en este planeta y seres muchísimo más desarrollados de lo que nos imaginamos. Claro, es parte, sabemos que es parte del proceso. También es cierto que, claro, ese despertar de la conciencia es consecuencia de esa caída de la matriz que nos tenía ahí bloqueados y un poquito manipulados, pero creo que es parte del proceso. Yo también coincido contigo, el nivel de conciencia está creciendo muchísimo y muy rápido. Además tiene que ser porque nos quedan pocos años para esos cambios dimensionales y creo que el futuro que nos espera es fabuloso, ¿no? Aunque mucha gente es pesimista, yo no lo soy. Vale, nos dice Alan de Madrid, dice, para mí es más importante saber cómo vivir la vida, sea cual sea la que me toque, que aprender un montón de gilipolladas que después ni te acuerdas para qué sirven. Pues Juan Cruz, lo que estábamos hablando, ¿no? a ver, mira, en el fondo, porque te encuentras con gente que ha hecho 57.000 cursos de todo tipo, de cantidad de cosas, pero mira, todo se resume a aceptar la vida como es, a saber que todo lo que te llega en la vida
cómo gestionarlo emocionalmente, porque todo tiene un sentido, y para que a nivel interno todo eso que pasa en la vida, porque a todos nos pasan cosas, porque tiene que ser así, porque eso forma parte de la experiencia de la vida, que sepamos gestionar esas emociones con inteligencia emocional para que aceptamos y para que podamos llevar a nivel interior una vida en paz. O sea, al final se resume en eso. Sí, y nada más priorizar. No se trata de que no aprendamos cosas nuevas. No, no. Prioriza qué es lo que quieres aprender y para qué te va a servir. En base a la experiencia del ser humano como ser humano y en base a tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Adquirir conocimientos y a ver dónde los pongo? ¿O los pocos conocimientos que tengas los puedes utilizar de una forma inteligente a nivel emocional? Que puedas ser equilibrado, llevar una vida plena, sea cual sea, porque aquí no hablamos de que las cosas vayan a pasar como tú quieres. Eso no es así, para eso no estamos aquí. Estamos hablando de que a pesar de que te pase lo que te pase, tú puedas ver la parte positiva y lo sepas manejar, gestionar emocionalmente. De eso estamos hablando. Vale, dice, soy Álvaro de Barcelona. Yo no tengo muy claro en realidad qué es la inteligencia, porque hay gente que sabe mucho, pero después ves sus vidas y son un desastre. Y entonces, ¿dónde está la inteligencia? Claro. Mira, me acuerdo, Alberto, no sé si os acordáis de la película de Mente Indomable con Matt Damon y Ben Affleck, que el chaval era un genio, no era un portento matemático, y sin embargo era un desastre, hasta que conoce al psicólogo, ¿no, Alberto? Sí, 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 totalmente. O sea, hay casos como ese hay muchísimos. De hecho, tengo gente cercana que es muy parecida a este personaje de Matt Damon, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy curioso. Porque al final yo pienso que realmente cuando hablamos de inteligencia, al final esto no es más que un calificativo que estamos poniendo a una capacidad que puede tener una persona de realizar un almacenamiento de datos y después de ejecutarlos de manera práctica dentro de un ámbito muy concreto. Y esto es muy diferente de lo que es la conciencia, desde mi punto de vista. Porque para mí la conciencia es algo que ya va mucho más allá de esta capacidad mental, de desenvolverte mentalmente en el sistema. Otro nivel de conciencia, esto es un nivel de conciencia, sí, pero otro nivel de conciencia no tiene nada que ver con esto. Creo que nos encaminamos ahora mismo a conectar o que se nos está abriendo, estamos despertando otra forma de conciencia, otro nivel, otro estado que no tiene nada que ver con esto, que requiere ya de algo que va mucho más allá del intelecto. Es algo que no puede ser descrito con palabras, tiene que ser experimentado. Y cuando tú vas bueno, incluso hoy en día, ¿no? En la India, ciertos sabios que hay que están iluminados, totalmente despiertos, los investigas en la historia, santos, personas realizadas, ves que eran personas que al final que no es que hayan aportado mucho al sistema en sí, pero eran personas completamente despiertas que estaban conectados con algo que iba muchísimo más allá del propio sistema y algo que va más allá incluso de este mundo, pero al mismo tiempo seguían estando totalmente presentes en este mundo y de alguna forma siendo como vórtices de información que traían aquí, pues digamos que el despertar a esta nueva conciencia colectiva crística desde mi punto de vista que se está abriendo. Entonces yo creo que de lo que trata es un poquito de eso, de salir de esta zona mental, intelectual y conectar con un estado de conciencia que creo que muy pocas personas en realidad han experimentado. Creo que el cambio que va a venir en este planeta todavía ni siquiera somos conscientes de lo que va a suceder. Podremos haber leído un montón de cosas, escuchado a algunas personas relativamente despiertas. Yo creo que las personas realmente despiertas y realizadas no aparecen en YouTube, no aparecen y los hay en este planeta, estoy convencido, pero no se están exponiendo en redes sociales y creo que lo que viene, que todavía no sabemos lo que es, y también presiento que nos vamos a encontrar con un punto crítico para la humanidad de colapso absoluto en el que se nos va a mostrar toda nuestra negrura personal y colectiva. Y esto viene un poco en colación a lo de si nos vamos a autodestruir o vamos a evolucionar. Y creo que ahí ese es el punto en el que vamos a evolucionar y conectar con este estado de conciencia, que es el que nos va a permitir resolver la encrucijada con la que nos vamos a encontrar, porque intelectualmente no la vamos a resolver. Definitivamente no, yo siempre lo digo, ¿no? La mente sirve para lo que sirve, el proceso mental sirve para lo que sirve. Lo que no podemos hacer es confiar toda nuestra vida en un proceso mental que nos limita. Eso es como la rueda, ¿no? La invención de la rueda fue maravillosa, nos ha servido muchísimo, pero si quieres ir más rápido tienes que despegar. La rueda te impulsa, pero te mantiene pegado a la tierra.
Esto es lo mismo, ¿no? Con el proceso mental, que también pasa igual con la inteligencia emocional y la consciencia, que no la confundamos. La inteligencia emocional es un paso, es una herramienta, pero la consciencia es mucho más elevada, ¿no? Y hacia allí vamos. Ojalá y sea pronto y lo podamos ver todos. Bueno, chicos, hemos terminado por hoy. Juan Cruz, un abrazo, muchas gracias por compartir el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, encantado de compartir. Alberto, un placer que hayas compartido también con nosotros. Encantado, Santi, gracias. Cada día se me hace más corto el programa. Es que es así, ¿no? Por cierto, hablando de consciencia, haremos uno de consciencia versus conciencia, ¿no? La diferencia entre el conocimiento y la consciencia, que también son cosas diferentes y que causan confusión. Bueno, para los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos en el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.